Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 versus al Samsung A7 2017. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. El Samsung A7 2017 es presentado con unas especificaciones muy parecidas a su hermano pequeño, el Samsung Galaxy A5 2017. También incluye un puerto USB tipo C, el sistema de carga rápida y la famosa función Always On, con la cual podremos ahorrar batería de una forma considerable, detalle que comentaremos más adelante. Este dispositivo nos da una sensación no tan buena al tacto, ya que en mano se siente algo incómodo debido a que es un terminal muy grande, aunque algo positivo es que sin lugar a dudas cuenta con un diseño muy premium, comparable casi con los terminales que se encuentran un escalafón más arriba de este. En sus dimensiones nos encontraremos con 156.8 x 77.6 x 7.9 milímetros de grosor. En mi experiencia personal, este dispositivo se siente y se ve elegante, además casi no pesa, es muy ligero y liviano comparado con otros terminales, claro está. El Xiaomi Redmi Note 8 estará disponible en 3 tonalidades, entre las cuales están el negro, blanco y un hermoso tono azul, aunque es más fácil encontrarlo en color negro. Para el A7 2017 lo encontraremos en 4 diferentes tonalidades que, dependiendo del país en donde te encuentres, podrás tener disponible. Entre ellos son el negro, dorado, azul y rosa. En el Redmi Note 8 tendremos que los botones de control de volumen y bloqueo estarán en el lateral derecho. Por un lado tenemos que el de bloqueo es lo suficientemente fácil de alcanzar, pero los botones de volumen son un poco más altos, por lo cual si eres de manos pequeñas encontrarás un pequeño problema. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es Dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En el A7 2017 en la parte frontal tendremos los botones de menú junto al lector de huellas, que también sirve para el menú de inicio. Este es bastante rápido y funciona en distintos ángulos, desbloquea el teléfono de forma rápida sin presentar mayores inconvenientes en esta parte. Al lado derecho está el botón de bloqueo y los parlantes se encuentran por encima. Los botones de volumen los tendremos al lado izquierdo. La posición del volumen y los parlantes la encontré algo extraña y puede jugar en contra si visualizas el contenido de forma horizontal, ya que terminas tapando los parlantes. En la parte inferior contaremos con un puerto USB tipo C para una transferencia rápida de archivos y el puerto de audífonos. La parte superior cuenta con la bandeja para microSD y la SIM card. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global.
Para el A7 2017 tendremos una única versión de 3 GB, que resulta casi justa para este terminal, debido a que en las tareas que requieran mucha velocidad de procesamiento puede tornarse algo lento. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el A7 2017 presentaremos, al igual que en el apartado de RAM, una única versión de 32 GB, con la capacidad de ser ampliada mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Este es un cambio diferenciado con los demás dispositivos de Samsung, ya que la mayoría presentan dos versiones. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. Como no podía ser de otra forma, el Samsung Galaxy A7 2017 hace gala de una maquinaria muy potente. Así, los usuarios de este dispositivo tendrán la oportunidad de disfrutar de un buen rendimiento gracias a un procesador Exynos 7880 de 8 núcleos, y para los gráficos posee una GPU Mali T830 MP2, con la cual está preparado para correr a una frecuencia de 1.9 GHz. Este mismo chip combina su funcionamiento con los 3 GB de memoria RAM. Esto significa que en principio su potencia será más que correcta a la hora de gestionar las diferentes operaciones y aplicaciones. Además, este terminal ofrece un buen soporte a aquellos usuarios que suelen disfrutar de los videojuegos en su móvil y que requieran una potencia por encima de lo normal. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. El A7 2017 viene con una batería de 3600 mAh y carga rápida. Esto sorprende ya que tiene una batería que rinde de buena manera. En un usuario promedio puede llegar fácilmente al día completo de uso y con uno exigente puede llegar a unas 18 horas. Si se quiere extender la vida de la batería se puede utilizar los modos de ahorro medio y máximo. Y como si fuera poco, cuenta con la función Always On, la cual nos permite consultar la hora, las notificaciones y otras alertas sin necesidad de desbloquear el teléfono. Para el Redmi Note 8 contaremos con el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de la compañía, MIUI 11.0.
Para el A7 2017 nos toparemos con el sistema operativo Android 6.0 Marshmallow, pero como es habitual, este será actualizado a una de las versiones más recientes del software Android. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% entre una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. El A7 2017 posee una pantalla Super AMOLED de 5.7 pulgadas, diferenciándose en 0.2 pulgadas con la versión anterior. Cuenta con una resolución Full HD de 1080 x 1900 píxeles y una densidad de 386 píxeles por pulgada. Para evitar los rayones cuenta con una protección Gorilla Glass 4. Los colores en este tipo de pantallas AMOLED son más realistas y mejoradas. Funcionan muy bien tanto en interiores como en exteriores, inclusive en situaciones de mucha luz. Si quieres cambiar la nitidez, saturación y otros elementos, el equipo cuenta con modos preestablecidos para ello. Por defecto el equipo se encuentra en un modo adaptable. La pantalla destaca sobre todo a la hora de ver películas, series y contenido multimedia. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. Para el A7 2017 tendremos ambas cámaras de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. La cámara principal es muy buena para captar escenas rápidamente gracias a su autofoco y el flash LED, que le permiten captar más luz. Las fotos de noche o con poca luz no son tan buenas como en el S7, pero logra captar decentemente la escena. Para los amantes de las selfies, la cámara frontal cuenta con 16 megapíxeles y la calidad de las fotos es muy buena. Además, usando el botón flotante se puede tocar en cualquier parte de la pantalla capturando la imagen. Dicha cámara graba en Full HD a 30 fotogramas por segundo.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 es de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.556 pesos mexicanos, que a su vez son $184, que equivalen a 165 euros. Para el Samsung A7 2017 es de 1.100.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.169 pesos mexicanos, que a su vez son $320, que equivalen a 290 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 le gana al Samsung A7 2017 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Samsung A7 2017 le gana ampliamente al Redmi Note 8 en los siguientes aspectos: únicamente en personalización. En los aspectos que empatan son únicamente en botonera. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.